El legado Sombra 2, Ecos del Tiempo, ambientada en el año 3079 por el Dr. Richard Alejandro Obispos. Capítulo 2. El secreto de Alpha 7 y la Alianza. La oficina de Jax Barón permaneció en un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido de los sistemas de ventilación y el sutil parpadeo de la proyección holográfica del mapa, donde el punto rojo de Alpha 7 latía como un corazón enfermo. La gravedad de las palabras de Lyra, sumada a la inquebrantable confirmación de los protocolos de seguridad de la IAO y su contención de amenaza existencial, pesaba en el aire. No era una frase que la Alianza Global usara a la ligera. Significaba que, lo que fuera que se estuviera gestando en ese sector olvidado, tenía el potencial de desmantelar la sociedad tal como la conocían, de revertir un siglo de progreso y convivencia pacífica. Una cepa que el cónclave mantuvo en reserva, murmuró Jax, su mirada fija en el punto rojo. Recorrió el espacio con pasos cortos, un tic nervioso que lo delataba. Eso explicaría las nuevas habilidades. Mi abuelo, un veterano de la primera revelación, siempre decía que los del cónclave eran como cucarachas. Nunca desaparecían del todo, solo se escondían en las grietas esperando el momento de resurgir. Hizo una pausa, su mandíbula apretada. La IAO ha sido reacia a darnos más información sobre el sector Alpha 7, pero su último informe preliminar indicaba fluctuaciones espaciotemporales que exceden incluso los límites teóricos para una cabina de Cronos sin control. Es una energía desestabilizadora, Lyra, capaz de desgarrar el tejido de la realidad si no se contiene. Lyra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura controlada de la oficina. La descripción de Jax coincidía con la sensación que había estado sintiendo, una distorsión. Si es el cónclave, comandante, esto va más allá de un simple resurgimiento. Están usando alguna tecnología que interfiere directamente con la cronología. ¿Podría ser una cabina de Cronos modificada? ¿Una que no solo viaja en el tiempo, sino que lo dobla o lo reinterpreta? Una hipótesis inquietante, pero posible, si pensamos en las implicaciones del proyecto Némesis que mencionaste, Lyra. Jax se volvió hacia un panel lateral, donde un archivo clasificado encriptado con el símbolo de un cuervo se proyectaba. Tenemos un único informe que menciona una línea de investigación del cónclave, algo llamado Cronos Oscuros. Se creía que era pura teoría, el delirio de mentes enfermas que querían reescribir la historia a su antojo. Pero si lo han logrado, se interrumpió. La implicación era demasiado grande. La habilidad de reescribir el pasado significaba el poder de borrar el presente, de eliminar la coexistencia evolucionado humano y de imponer su propia visión de un futuro puro. Necesitamos más información sobre ese sector, comandante. Mi resonancia etérica es fuerte, pero necesito datos tangibles, firmas energéticas precisas. Necesito saber qué tipo de tecnología están utilizando y, más importante aún, ¿quién está detrás de esto?, insistió Lyra, su voz llena de determinación. La visión de los evolucionados desaparecidos, con sus nuevas y aterradoras habilidades, la impulsaba. No podían permitir que se repitiera la pesadilla de un siglo atrás. Jax asintió lentamente. He movido algunos hilos. La IAO ha accedido a desclasificar una porción limitada de los archivos de Prometheus Biosolutions, a la que solo tú y yo tendremos acceso, bajo estrictos protocolos de vigilancia. Pero hay una condición. Necesitaremos la ayuda de alguien que ha lidiado con secretos del cónclave antes, alguien con una historia profunda en la recopilación de información. Un cronista, si quieres. Se llama Elias Thorne. El nombre resonó en la mente de Lyra. Thorne. Había escuchado el apellido antes en los archivos de la Alianza Global, asociado a incidentes clasificados y a la purga de los restos del cónclave. Thorne, ¿quién? ¿Alguna relación con Kalen Thorne, el líder del cónclave? Jax hizo una mueca. Es complicado. Elias Thorne es el bisnieto de Liam O'Connell, el periodista que colaboró con tu abuela, la doctora Elara Vance. Y curiosamente, también se cree que tiene un linaje distante con la familia de Kalen Thorne. Los lazos de sangre a veces son extraños y el universo tiene un sentido del humor retorcido. Elias es un evolucionado, aunque sus habilidades son más sutiles. Es un anacronista sensitivo. Tiene la capacidad de percibir anomalías y paradojas temporales con una precisión alarmante, casi un sexto sentido para las disonancias en la línea del tiempo. Ha estado trabajando de forma independiente, desenterrando verdades en los rincones más oscuros de la Infonet y en los archivos del cónclave que la IAO no pudo o no quiso erradicar por completo. Algunos lo consideran un paranoico, otros el último guardián de la verdad. Su conocimiento de las operaciones e ideología del cónclave es incomparable. La propuesta de Jax era audaz.
Confiar en un externo, especialmente uno con lazos tan complicados, era un riesgo. Pero si su habilidad era tan única, podría ser la clave. Si es tan bueno, ¿por qué no está en la nómina de la Alianza Global? Elías es un espíritu libre, respondió Jax con una sonrisa irónica. Valora su independencia por encima de todo. Cree que la IAO, a pesar de su benevolencia, es una forma de control. Y no está totalmente equivocado. Pero su lealtad, me ha asegurado, es con la verdad y la protección de la humanidad. Lo contacté esta mañana. Estará aquí en cuestión de minutos. Su oficina está en el sector de archivos subterráneos, en los niveles más profundos de Neometrópolis, donde el aire es denso con la historia y la luz natural es un recuerdo lejano. Mientras esperaban, Lyra comenzó a procesar los datos disponibles sobre Alpha 7. La zona era un nido de túneles abandonados, viejas infraestructuras de antes de la unificación. Las redes de transporte subterráneo del MMG lo evitaban, y la IAO desviaba todo el tráfico aéreo. Era el lugar perfecto para un resurgimiento. La información clasificada indicaba que en los primeros días del proyecto Génesis, Prometheus Biosolutions había utilizado subniveles de ese sector para experimentos más radicales, aquellos que Lara Vance nunca había llegado a descubrir por completo antes de la confrontación final. El ascensor de alta velocidad, que se movía a una velocidad que distorsionaba la luz del pasillo, llegó con un suave ding. De él salió Elias Thorne. Era un hombre en la cúspide de los 40 años, con una melena de cabello denso salpicada de canas que le caía sobre los hombros. Sus ojos, de un color ámbar inusual, eran intensos y penetrantes, como si vieran más allá de la superficie de las cosas. Llevaba una chaqueta de cuero desgastado que parecía una reliquia del siglo XX, un anacronismo deliberado en un mundo de tejidos inteligentes y diseños futuristas. Una pequeña mochila colgaba de su hombro, de la que sobresalía un rollo de pergamino enrollado, algo aún más inusual. «Comandante Varón, señorita Vance, un placer tan repentino», dijo Elías. Su voz era grave, con un matiz de ironía que denotaba una mente aguda y quizás un poco cínica. Sus ojos se fijaron en Lyra en un instante, evaluándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Podía sentir su habilidad, no como una resonancia energética como la suya, sino como una ligera distorsión en el tiempo. Lo rodeaban como si los ecos de todos los eventos pasados se aferraran a él. Elías, gracias por venir con tanta prontitud. Esto es Lara Vance, nuestra analista de anormalidades cuánticas principal. Jax hizo las presentaciones. Ello tiene una habilidad única para percibir las distorsiones energéticas en el campo cuántico. Ha detectado una fuerte anomalía en el sector Alpha 7. Lo percibí también, dijo Elías, acercándose al holograma del mapa. Sus dedos, callosos por el uso de herramientas arcaicas y el contacto con viejos archivos físicos, se movieron sobre la proyección. No con la misma especificidad que usted, señorita Vance, pero sí como una serie de glitches temporales, ecos de un futuro que no debería ser y resonancias de un pasado que se niega a morir. Algo está tirando del hilo de la cronología con fuerza. Sus ojos ámbar gimieron. El cónclave siempre estuvo obsesionado con el tiempo, no solo con acelerar la evolución, sino con controlar su dirección. Creían que el futuro ideal era el que ellos diseñaban, y el pasado un mero borrador que podía reescribirse. La IAO ha sido reacia a darnos más información sobre el sector Alpha 7 y de Prometheus Biosolutions, explicó Lyra. Citan: amenaza existencial. Elías sonrió, una sonrisa sin alegría que apenas tocó sus ojos. Esperaba eso. La IAO es un guardián de la línea temporal actual, no de la verdad absoluta. Los archivos del cónclave son un laberinto de falsificaciones, eliminaciones y capas de encriptación biológica. Solo unos pocos conocían su verdadera estructura. Afortunadamente, conozco algunos atajos, y la IAO no es tan omnipresente en el pasado profundo como en el presente. Extendió el rollo de pergamino. Traje esto. Es una copia de un diario personal de un científico menor de Prometheus Biosolutions. Fue uno de mis últimos descubrimientos en los archivos de la Zona Cero antes de que la Alianza lo sellara definitivamente. Habla de un proyecto Némesis y de las cámaras de resurrección en el nivel más bajo del sector 47. Pero lo más importante es esta clave. Abrió el pergamino para revelar una serie de símbolos arcanos y ecuaciones. Esto no es solo una clave de acceso digital, es un código de frecuencia bioresonante.
El cónclave creía que el ADN era el lenguaje universal. Para acceder a sus niveles más profundos de información, no necesitabas una contraseña, necesitabas la resonancia correcta. Es una especie de cerradura genética. Con la resonancia etérica de la señorita Vance y mi conocimiento de las firmas energéticas del cónclave, podríamos forzar el acceso a los archivos clasificados de la AIAO, no para que nos los dé, sino para espiarlos sin activar sus contramedidas de seguridad más severas. Jack se inclinó fascinado. Un método sigiloso, audaz. ¿Pero qué buscaríamos exactamente? Firmas energéticas, comandante, respondió Lyra, comprendiendo la estrategia. Si Kaelen Thorne o algún otro superviviente del cónclave está detrás de esto, su firma genética resonará de una manera particular. La AIAO registra cada transferencia de CG, cada acceso a terminal, cada movimiento de personal autorizado. Podemos rastrear su rastro digital, pero no podemos ver qué hay más allá del bloqueo de amenaza existencial. Con la clave de Elías y mi resonancia etérica, quizá podamos ver las firmas energéticas temporales asociadas a la actividad en Alpha 7. Quizá no los archivos exactos, pero los metadatos energéticos alrededor de ellos, el olor de lo que se manipula. Elías asintió. Exactamente. Mi habilidad me permite sentir las distorsiones, pero la señorita Vance puede leerlas. Podemos intentar proyectar este código de frecuencia bioresonante directamente en la red de la AIAO, utilizando su capacidad de resonancia etérica como un puntero. Es riesgoso. Si nos detectan, podríamos ser marcados como amenazas por la propia AIAO. Y si Thorne está al tanto de esto, podría detectarnos también. Un riesgo que tenemos que correr, sentenció Jax. Demasiadas desapariciones, demasiadas coincidencias. El destino de la coexistencia pende de un hilo. Elías, Lyra, vamos a mi laboratorio privado. Es una sala aislada del resto de la red, con un módulo de simulación de AIAO que nos permitirá operar con mayor discreción. El laboratorio de Jax estaba ubicado en un subnivel de la Alianza Global. Una sala de operaciones con paredes insonorizadas y un campo disruptor de señal que impedía cualquier fuga de datos no autorizada. En el centro, un enorme proyector holográfico se cernía sobre una mesa de comandos interactiva. Lyra y Elías se posicionaron a cada lado. Bien, señorita Vance, coloque sus manos sobre el panel de control. El código bioresonante tiene que ser transmitido a través de un amplificador psiónico. Su resonancia etérica actuará como el conductor. Imagínese que no está buscando información, sino la resonancia de una verdad oculta, instruyó Elías, activando un pequeño dispositivo que se acoplaba al panel. Él mismo se puso unos guantes conductivos que se conectaban a un monitor, que mostraba patrones de ondas energéticas. Lyra cerró los ojos concentrándose. La resonancia de Alpha 7 ya era una presencia constante en su mente. Ahora, con el código de Elías, intentaría sintonizarla. Extendió sus sentidos más allá de los límites físicos de la sala, sintiendo los billones de datos que fluían por la red de la AIAO, la vida digital de la ciudad. El código de frecuencia bioresonante de Elías era como una llave maestra, un patrón de ADN que se entrelazaba con el flujo de información de la AIAO. Una imagen comenzó a formarse en la mente de Lyra. No datos, sino una percepción sensorial. Ondas, pulsos, como si el tiempo mismo estuviera siendo estirado y manipulado. Podía sentir el frío de la estasis, el ardor de la energía biogenética y la presencia de una mente antigua. Entonces, una serie de destellos visuales. No eran coherentes, sino fragmentos. Un laboratorio subterráneo, mucho más grande y tecnológicamente avanzado de lo que se esperaba. Figuras encapuchadas moviéndose entre tanques de contención que no albergaban evolucionados, sino algo más. Formas distorsionadas, quizás, o seres en estados alterados de la existencia. Una cara, parpadeo, viejo, las cicatrices en su cuello, las mismas que se veían en los holoregistros de Kaelen Thorne. Pero era más viejo, más consumido pero con una chispa de malevolencia renovada. Un símbolo. El mismo cuervo grabado en el archivo clasificado de Jax, pero esta vez el cuervo llevaba una espiral en su pico. La espiral de la cronología, retorcida. Y finalmente,
una sensación de terror, no solo el suyo, sino el de las 23 almas desaparecidas, y con ese terror, una comprensión horrible. No estaban siendo secuestrados en el sentido tradicional, estaban siendo absorbidos. Sus habilidades, sus esencias estaban siendo extraídas. Lo tengo, jadeó Lyra, abriendo los ojos de golpe. Su frente estaba perlada de sudor y su pulso se había acelerado. Es Kaelen Thorne, vivo, y está en Alpha 7. No solo está manipulando el tiempo, está usando la energía de los evolucionados desaparecidos. Los está drenando. Y el símbolo es un cuervo con una espiral. Algo nuevo, algo mucho más complejo que el Génesis original. Es un proceso de cosecha. Elías se echó hacia atrás, el monitor junto a él mostrando picos erráticos. Cosecha. Las leyendas del cónclave querían no solo crear evolucionados, sino controlar su evolución, destilando las habilidades más potentes. Si Thorne ha perfeccionado eso, entonces los evolucionados desaparecidos no son víctimas aleatorias, son los ingredientes para su proyecto final. El proyecto Némesis no es solo un nuevo virus, es una herramienta de asimilación. Él está construyendo algo con esas esencias. Jax golpeó la mesa con el puño cerrado. Pero, ¿para qué? ¿Para qué necesitaría Kaelen Thorne el poder de 23 evolucionados de alto nivel? ¿Y qué significa el cuervo con la espiral? El cuervo, comandante, era un símbolo del conocimiento prohibido para las facciones más extremistas del cónclave. Creían que solo ellos eran dignos de poseer ciertas verdades. La espiral, la reescritura de la cronología. Él no solo quiere imponer su visión del futuro, quiere reescribir el camino hacia ese futuro, borrando cualquier rastro de la coexistencia actual. Lyra se sintió mareada, la visión aún vívida en su mente. Los evolucionados que percibían la visión no eran como nosotros, eran mutados, extraños. Algunas de esas formas que percibían los tanques estaban fusionadas, deformadas. Lo que Thorne está creando no es una mejora, es una monstruosidad. Y la sensación de terror que venía de ellos no era solo miedo a la muerte, era el terror de la desaparición del ser. Un silencio gélido llenó el laboratorio. La implicación era clara. Kaelen Thorne no solo había sobrevivido, sino que había perfeccionado su ideología retorcida, llevando la manipulación genética a un nivel aterrador. El proyecto Némesis no era solo una amenaza biológica, era una amenaza existencial, capaz de consumir la identidad misma para forjar una nueva forma de vida o una nueva arma. La paz de un siglo se había desvanecido, reemplazada por la sombra de un enemigo que creían vencido, ahora más poderoso y peligroso que nunca. El juego de las sombras acababa de empezar, y su primera jugada había sido la más audaz, el robo de la identidad y la esencia de los evolucionados. La siguiente pregunta era, ¿qué estaba construyendo Kaelen Thorne con esas almas cosechadas y cómo planeaba usarlo para reescribir la historia? La respuesta, Lyra Kemia, sería más terrible de lo que cualquiera de ellos podía imaginar.